are you doing? I'm burying you. I'm alive, man, I'm alive. You're waking the neighbors. Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Pepe y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las historias verdaderas más perturbadoras de la historia. Far from struggling, the skeletons appear suspended in the last moment of life. Para esta lista veremos historias espeluznantes, inquietantes y francamente extrañas de toda la historia de la humanidad. Antes de continuar, ten en cuenta que muchas de las historias de esta lista tratarán sobre violencia, sangre y muerte, así que considera esto como una advertencia sobre su contenido. ¿Cuál es la historia real más espeluznante que has escuchado? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. La casa del asesinato del hacha de Villisca. Aunque este no fue el desastre más famoso de 1912, sí es el más inquietante. En la mañana del 10 de junio de 1912, Mary Peckham de Villisca, Iowa, se dio cuenta de que sus vecinos, la familia Moore, aún no habían salido de su casa para hacer sus tareas matutinas. Ella y el hermano de Josiah Moore, Ross, investigaron la casa de los Moore y descubrieron que los dos padres, 4 hijos y 2 jóvenes invitados habían sido asesinados. El espeluznante crimen atrajo la atención de todo el país, ocupando incluso los titulares de los periódicos. Aunque hubo varios sospechosos relacionados con los asesinatos, este crimen sigue sin resolverse más de un siglo después. Número 9. Masacre de mascotas en Gran Bretaña. No faltan historias horripilantes relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, pero una de las peores comenzó incluso antes de que estallara la guerra. En preparación para la escasez de alimentos durante la guerra, el gobierno británico distribuyó panfletos titulados Consejos a los propietarios de animales. El panfleto sugería que las mascotas debían ser trasladadas al campo si era posible. Por supuesto, esta opción no era factible para todos, y el folleto animaba a los propietarios a destruir humanitariamente a sus mascotas si era necesario. Incluso incluía un anuncio de una pistola que podía utilizarse para esta tarea. En una semana se practicó la eutanasia a unas 750,000 mascotas. Definitivamente vamos a abrazar a nuestros bebés peludos más fuerte esta noche. Número 8. El dispositivo telefónico Tucker. No es ningún secreto que el sistema judicial estadounidense necesita una revisión a fondo, pero al menos esta horrible práctica ya no existe. En la década de 1960, el teléfono Tucker fue inventado por A.E. Rollins. Rollins, médico residente de una granja penitenciaria de Arkansas, transformó un teléfono de manivela en un potente aparato de tortura. Los reclusos de la prisión eran atados al teléfono, que disparaba corrientes eléctricas a través de sus cuerpos. Las sesiones duraban hasta que los reclusos estaban al borde de perder el conocimiento y causaban daños irreversibles en los órganos y en la salud mental. Aunque el aparato dejó de utilizarse en 1968, sus efectos perduraron en las víctimas durante el resto de sus vidas. Número 7. La vida de Locusta. Considerada por algunos como la primera asesina en serie de la historia, esta famosa experta en venenos era el arma favorita de emperadores y emperatrices romanos. La reputación de Locusta como envenenadora la llevó a prisión en el año 54 después de Cristo. Mientras estaba encarcelada, la emperatriz Agripina, la joven supuestamente reclutó a Locusta para que la ayudara a envenenar a su marido. Say, you've got a very unusual sort of a job. It has its responsibilities. Official poisoner to the court of Caesar Nero. El hijo de Agripina, Nerón, era notorio por su crueldad. Torturó y amenazó a Locusta hasta que ella le dio veneno para ayudarlo a asegurar su lugar como emperador. Más tarde, Nerón liberó a Locusta de prisión y le regaló una finca y una horda de estudiantes. Locusta fue finalmente ejecutada por el sucesor de Nerón, Galba. I wonder who'll have the honor of being given this. Número 6. El ataque de los hombres muertos. La Primera Guerra Mundial estuvo llena de pesadillescas historias de brutalidad humana, especialmente en lo que se refiere a la guerra química, pero esta es sin duda la más perturbadora. Durante esta batalla de 1915 entre tropas alemanas y rusas, las fuerzas alemanas bombardearon a los soldados rusos con cloro y bromo. Diana, the gas. Estos gases venenosos devastaron a las tropas rusas quemándoles la piel y haciéndoles toser sangre. Sin embargo, los soldados rusos siguieron adelante, decididos a seguir luchando contra el ejército que los había envenenado. Su espantoso aspecto aterrorizó a las tropas alemanas, que creyeron ser atacados por zombies y huyeron de ellas. Número 5. El encarcelamiento de Elisabeth Fritzl.
Alle getäuscht, alle, durch die Bank. Hemos hablado de algunas personas absolutamente malvadas a lo largo de este video, pero esta historia muestra la depravación más oscura de la humanidad. En 1984, Elizabeth Fritzl, de 18 años, desapareció sin dejar rastro. Semanas después, su madre Rosemary recibió una carta de Elizabeth en la que afirmaba haberse escapado, pero Elizabeth quedó atrapada en la casa de los Fritzl, cautiva en una cámara del sótano por su propio padre, Joseph, durante más de 2 décadas. Elle s'ouvre sur une autre pièce qui est un sas, qui lui-même s'ouvre sur une autre porte qui ne s'ouvre que par l'extérieur, et seul Fritzl connaît la combinaison. El monstruoso Joseph agredió a su hija, obligándola a dar a luz 7 veces. Joseph robó a 3 de los niños y afirmó que habían sido dejados en la puerta de Fritzl. Elizabeth pudo finalmente escapar en 2008 y Joseph cumple cadena perpetua. Número 4. Operación Alma Errante. La guerra saca lo peor de las personas, y este esfuerzo en particular definitivamente pone de relieve ese horror. Durante la guerra de Vietnam, el Batallón de Operaciones Psicológicas 6 del Ejército de los Estados Unidos torturó psicológicamente a las fuerzas Vietcong mediante la difusión de sonidos de soldados muertos. Al igual que muchas culturas de todo el mundo, la cultura vietnamita exige entierros adecuados para permitir que las almas sigan adelante y evitar los fantasmas. Los sonidos de los soldados moribundos sonó a través de la selva y aterrorizó a las fuerzas Vietcong, que creían que estaban siendo perseguidos por las almas de sus camaradas caídos. La cinta fantasma no solo causó daño psicológico, pero dio lugar a muchas deserciones de la Vietcong. Número 3. Juana de Arco y Giles de Rys. The perennial question in cases like these is why? Tanto en la religión como en la historia, Juana de Arco es recordada como una heroína y un símbolo de fe y valor inquebrantables. Sin embargo, uno de sus principales compañeros de armas, Giles de Rys, es recordado como un monstruo. A pesar de luchar junto a la virtuosa Juana de Arco, de Rys llevó una vida perversa después de que la santa fuera quemada en la hoguera en 1431. Al año siguiente, de Rys empezó a torturar psicológicamente, agredir, asesinar y mutilar a niños de formas horriblemente espantosas. De Rys fue detenido en 1440 y ejecutado poco después. Se sospecha que cometió entre 100 y 200 asesinatos, pero algunas estimaciones llegan hasta más de 600 víctimas. He's blaming mulled wine, that Christmas drink. So I guess he's saying that he was drunk a lot. Número 2. Enterrado vivo. So I guess it's really over. I'd say you trying to bury me alive pretty much did it. Hoy en día tenemos la suerte de contar con avances médicos y pruebas para determinar si una persona ha fallecido realmente o no, y por lo general acertar. Pero en el pasado, la gente no siempre tenía acceso a medios para asegurarse de que un cuerpo estaba realmente desocupado antes de enterrarlo. Por ello, muchas personas eran enterradas vivas, normalmente como consecuencia de una afección llamada catalepsia, que deja a los pacientes rígidos y sin capacidad de reacción. En el siglo XIX hubo numerosos informes de personas que fueron enterradas vivas accidentalmente, solo para ser descubiertas demasiado tarde. Incluso en fechas tan recientes como 2020, los pacientes han sido llevados hasta las funerarias antes de que se descubriera su estado de vida. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Monte Vesubio. If these people on the beach were suddenly engulfed in dust and debris and ash at 500 degrees centigrade, these people would have been dead within 2 seconds. La erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo es bien conocida, pero científicos e historiadores han descubierto recientemente los verdaderos horrores a los que se enfrentaron las víctimas del volcán. Aunque Pompeya es la más famosa, no fue ni mucho menos la única ciudad afectada por el desastre. Herculano estaba situada a solo unos kilómetros del volcán y se encontraba en la trayectoria directa de su lava y gas caliente. El Vesubio conservó perfectamente los esqueletos de sus víctimas en Herculano, lo que permitió a los científicos estudiar sus cuerpos en detalle. El calor de la erupción hizo que la sangre hirviera, la carne se derritiera y tal vez lo más horrible de todo, que los cráneos explotaran. Aunque murieron en cuestión de segundos, la imagen por sí sola es bastante perturbadora como para quitarnos el sueño.
¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.